muchas cosas sucediendo, la donación de sangre fuera. Es curioso que nos llaman ellos a nosotros para poder ayudarles con esto. Y cualquiera que desee donar sangre puede hacerlo, en cualquier momento salir y participar en esto. También es una forma de llegar a la gente de una manera práctica y ayudar. Las cárceles es algo importante, algo tremendo. Dentro de no muy poco tendremos... Quiero decirles que estamos tratando de concretar un día especial. Normalmente el último culto del mes queremos que sea especialmente evangelístico. Estamos tratando de concretar, y ya lo anunciaremos, un día en el que sea especialmente para los presos y para los indigentes y traerlos aquí. Incluso es posible que tengamos un bautismo de estas personas presas en las cárceles con un permiso especial y bajo vigilancia. Les dejarán salir ese domingo para venir aquí a bautizarse y vamos a poder tener ese día, más que probablemente. Estamos trabajando en ello y es fruto de lo que el Señor está haciendo también en las cárceles. Es algo bueno, amén. Algo muy bueno. Dentro de poco viene la Semana Santa también y vamos a tener un tiempo especial. Queremos aprovechar las fechas de la Semana Santa también para llegar evangelísticamente a las personas, aprovechar estas fechas. Habrá una obra de teatro que los jóvenes están preparando. Ese domingo cambiaremos el culto a la tarde. Y de hecho han recibido unas invitaciones hoy, muchos, y esas invitaciones no son para vosotros, sino para dárselas a alguien, ¿vale? Son para entregárselas a alguien para que venga y vea esta obra y que pueda ser algo evangelístico, y se está trabajando mucho en ello y esperamos que sea de buena calidad y de bendición para todos. Así que muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor hoy. El tiempo ha pasado, voy a ser breve, vamos a participar de la Cena del Señor y realmente quiero hablar de este tema, la Cena del Señor. Mi propósito inicial era que tuviéramos un culto de agradecimiento porque estamos cumpliendo un año de que estamos en este lugar. Y es así, es cierto, y creo que no vamos a hacer una fiesta de mariachis y hacer algo. Habrá tiempo para hacer una celebración. Yo creo que los aniversarios y las celebraciones tenemos que prepararlas bien y armar, hacerlo verdaderamente con todo nuestro empeño, recordar muy bien lo que el Señor ha hecho. Pero realmente... y el tiempo me ha impedido poder hacer exactamente todo lo que yo quería, pero pensaba en este tiempo que se cumple prácticamente de un ciclo, un año de estar en este lugar, y si algo tenemos que ensalzar es la fidelidad del Señor. Dios ha sido fiel, al final no es algo nuestro, es su obra, es Él al que celebramos, y me gustaría, hermanos, que nos pudiéramos ahora centrar muy bien en la persona del Señor Jesucristo. Vamos a celebrar la cena. Y quiero hablar de la Cena del Señor brevemente, centrarnos en ello y que sirva un poco de introducción para el momento en que participemos del pan y el vino y entendamos un poco más esto, qué es lo que estamos haciendo y a qué nos acercamos exactamente. Evidentemente no es una cena, la cena es la última comida que se hace antes de ir a dormir y nosotros aquí, algunos han desayunado no hace mucho y lo siguiente va a ser la comida de mediodía, la cena todavía queda lejos. Pero en aquel momento fue una cena que Jesús hizo con sus discípulos, con su gente, una cena familiar cerrada y que nosotros hoy repetimos y recordamos con unos símbolos concretos. Y hay un simbolismo y hay obediencia en ello porque Jesús dijo que lo hiciéramos. Quisiera que lo pudiéramos hablar vamos a comenzar a leer un pasaje en Éxodo, que es del Antiguo Testamento, y para poder hablar de ello, porque la Santa Cena, la celebración de la Santa Cena tiene su momento o su origen en que Jesús celebraba, lo que Jesús estaba haciendo era celebrar la Pascua con los judíos, que es una celebración, un ritual judío del pueblo de Israel. Y la Iglesia hoy lo contempla como algo esencial, algo que nosotros mismos hacemos, pero no estamos celebrando la Pascua, estamos celebrando la Cena del Señor, que es un sacramento, algunos lo llaman sacramento. Los sacramentos son momentos o rituales que se celebran dentro de la Iglesia y que según en los lugares más tradicionales pues se considera que son... Sacramento viene del latín sacramentum, sacro de santo y mentum de instrumento que santifica, o es como que es algo que acerca o que de alguna manera cuando es administrado
le da a las personas algo de la vida espiritual. Y los cristianos no discrepan en cuanto a cuáles deben ser estos rituales, los sacramentos, y así la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Copta tienen 7 sacramentos, que son el bautismo, la comunión, la confesión, y después la unción, la orden, el matrimonio y la penitencia. Y las iglesias evangélicas en general no entienden del mismo modo los sacramentos, evidentemente, y solamente las iglesias evangélicas en general solamente mantienen 2 de estos, que son el bautismo y la comunión, la cena del Señor, de la que estamos hablando hoy. Y evidentemente somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por ningún ritual. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermanos? No hay ritual que nos salve. No hay práctica concreta que nos lleve a la salvación, pero son actos que realizamos recurrentemente. Y como evangélicos mantenemos estos 2, el bautismo y la cena del Señor, como cosas específicas que Jesús nos dijo que hiciéramos y que las repitiéramos. Entonces tienen un componente de obediencia y tienen un componente también simbólico muy importante. Y hoy hablamos de la Santa Cena. Vamos a leer, por favor, en Éxodo, en el capítulo 12, versículo 1 hasta el 14, que es cuando en el Antiguo Testamento Dios habla a Moisés y se instituye esta celebración que es la Pascua, que es concretamente lo que Jesús estaba haciendo cuando se instituyó la Santa Cena. Estaba celebrando la Pascua con sus discípulos, como buen judío que era. Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y está en este punto cumpliendo con esta celebración y con este ritual judío. Éxodo 12, 1 al 14. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. Amén. Hemos orado y pedido que el Señor bendiga su palabra y que así sea en esta mañana entre nosotros. Hermanos, esto es la institución de la Pascua. La institución de la Pascua fue algo que sucedió históricamente en el Éxodo antes de que salieran de Egipto, pero que se instituyó como una fiesta a celebrar permanentemente todos los años en esa fecha. Y para ellos durante mucho tiempo en el calendario judío era el comienzo del año, en el mes de Abib, que viene a ser entre marzo y abril para nosotros, y que como bien sabéis después es la Semana Santa que hay ahí, porque es que Jesús murió en ese tiempo, justo cuando estaban celebrando la Pascua, de ahí la Santa Cena. Y era un recordatorio. Cualquier judío, cualquier israelí que aprecia su historia como pueblo, saben que su historia comienza en el Éxodo. Y la Pascua es una celebración, es un recordatorio de que Dios los sacó. Y Dios se encargó siempre de decirle a su pueblo: las cosas importantes hay que recordarlas.
Hay que celebrarlas, hay que volver sobre ellas. Eso era la Pascua. Y había, como habéis visto, muchas normas a cumplir. Muchas cosas que tenían que ser así. No podían ser de otra manera. Muy minucioso, muy minucioso. Y yo quisiera mencionar algunas de estas cosas, porque en estas cosas minuciosas de la Pascua se transfiere un simbolismo a la Santa Cena también. Entonces hay cosas que en la Santa Cena están simbolizadas y son cosas implícitas que están ahí. Hay cosas implícitas y luego hay cosas explícitas. Las implícitas son las que están ahí y están presentes, no las puedes ignorar. Las explícitas son las que de manera muy concisa el Señor nos las dice, son dichas, son expresadas. Las implícitas tienen que ver con el simbolismo. Quiero hablar un momento rápidamente de algunas de las cosas que estaban en la Pascua y que vamos a ver, que vemos después en la Santa Cena, en esto que celebramos. Por ejemplo, el Cordero. El Cordero era una cosa que Dios instituye de forma, en la Pascua, de una forma muy minuciosa. Tiene que ser un cordero, y no cualquier animal, un cordero. Y no cualquier cordero, un cordero de un año, que sea macho y que sea sin defecto. Dios dice exactamente cómo tiene que ser este cordero. Y la Pascua se tenía que celebrar así, con un cordero que fuera macho, que fuera sin defecto. Se dice que no podían comerlo crudo, no podían comerlo cocido, tenía que ser asado. Y tenían que comer todo lo del cordero. Y no podían, si quedaba algo lo tenían que quemar, no lo podían dejar como sobras para el día siguiente. Hay cosas muy específicas en cuanto a este tema de que tenía que ser un cordero. Y esto es algo que no se pueden pasar por alto. Otra cosa, por ejemplo, la sangre. No bastaba con que el cordero había que comérselo, sino que había que matarlo, había que sacrificarlo, había que tomar de su sangre. Imagínate la movida, que no es simplemente que que se mata el cordero y se asa, no. Había que tomar la sangre en un barreño y entonces cubrir el dintel de la puerta, porque lo que pasaba es que el ángel de la muerte iba a pasar. Y la sangre del cordero en la puerta era señal para el ángel de la muerte de que aquella familia era protegida, pertenecía al pueblo de Dios. Y fueron salvos en aquel momento por la sangre del cordero puesta en el dintel. Fíjate los simbolismos después, ¿no? La sangre de un cordero físico que no era simplemente comérselo con todas esas minuciosidades, sino que además la sangre tenía que estar puesta en el dintel. ¿Qué más? Panes sin levadura. Señor, es muy minucioso de que esto no se come con cualquier pan. Vamos a poner aquí pan, unos bollos, unas cosas. No. Pan sin levadura. La levadura que puede ser difícil de entender quizá para ellos, parece un capricho. Es Jesús realmente en el Nuevo Testamento quien nos habla y que pone el simbolismo a la levadura, sobre todo cuando habla de los fariseos y cuando dice guardaos de la levadura de los fariseos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que hace la levadura? La levadura es algo que leuda la masa, fermenta y hace que crezca y hace que sea más de lo que en principio es. Y Dios es un Dios que quiere al pueblo tal y como es, lo quiere sin levadura, los panes, hay un simbolismo ahí grande. Dios escoge a Israel no porque sea muy grande, muy hinchado, muy inflado o muy musculoso. De hecho dice en más de una ocasión que no os he escogido a vosotros porque fuerais un pueblo grande, sino porque erais el más pequeño. A Dios no le impresiona que nuestro tamaño, no le impresionan nuestras cualidades, las cosas que podamos presentar, es solamente por su intervención. Y esto ya es un guiño a la gracia. Ya entonces en el Nuevo Testamento Dios no escoge a personas en base a su valía, Dios escoge a personas en base a su sacrificio, en base a su gracia, en base a su beneplácito, en base a su elección. Y no los quiere que vengan hinchados de ninguna de las maneras. Panes sin levadura. Otra de las cosas, la congregación. Fíjate que la gente dice que toda la congregación estará presente cuando se mate el cordero. Hay algo que Dios en la Pascua quería y es que esto no se podía hacer de manera individual. Se hacía en familias. Y toda la congregación tenía que ser consciente del momento. Toda la congregación estaba presente cuando esto sucedía y tenían que matar al cordero y toda la congregación juntos tomaban la sangre y luego cada uno se la llevaba a su casa. Era algo que Dios se esforzó en que entendieran que su salvación de Egipto en aquel momento no era para uno, para dos, para tres, sino era para todo el cuerpo. Y los había mejores y peores, y los había más grandes y más pequeños, y los había más fieles y menos fieles, y los había de un color y de otro, pero era para todos ellos, todos aquellos que vinieran y que fueran parte de la congregación y que tomaran esa sangre como familias y luego cubriesen a su familia con esa sangre. Otro punto, en pie, les dice, esto no lo coméis de cualquier manera, no os sentáis y os ponéis cómodos. Esto lo coméis de pie y apresuradamente. ¿Por qué? Porque
no era una comida de placer. Era una comida destinada a ser salvación por el cordero, por la sangre, por todos los componentes y apresuradamente porque hay que salir de aquí. No sois de aquí. Este momento es transitorio, así que no os explayéis demasiado. De hecho, eran hierbas amargas. No penséis que el cordero, que qué rico, que a ver cómo lo asamos, que no, con hierbas amargas. O sea que cuando lo comas te va a amargar incluso, pero te salva la vida. Lo tienes que comer así, con hierbas. ¿Cómo el Señor se esfuerza en decirles que sea con hierbas amargas? Para que te sepa amargo además, para que no me lo pongas, no me lo sazones a tu gusto. Con hierbas amargas y además de pie, porque hay que salir corriendo pero rápido. En cuanto yo lo diga hay que salir, hay que moverse. No te aferres a nada. Todo eso está implícito en ello, ¿no? Y luego hay un punto que no está en este pasaje que hemos leído, está en el siguiente capítulo, en el 13, que es el tema de los primogénitos. Dios les dice, el primer día del mes, después de esta comida, me consagrarás a todos los primogénitos. A todos los primogénitos, los primeros, los que abren la matriz, el primer nacido es mío. Incluso de los animales, si hay animales impuros que no se podían sacrificar a Dios, dice, vale, el que es impuro lo redimes con un cordero. El burro, el asno, lo redimes con un cordero, porque el asno es impuro, no me lo puedes sacrificar a mí, pero me sacrificas un cordero por el asno. Y si no me sacrificas un cordero, le partes el cuello al asno, lo matas. Pero es mío. Así de crudo, así de fuerte. Y al primer hijo nacido lo redimirás con un cordero y me lo consagras, es mío. Y Dios es tremendo, es tan importante el primogénito en aquella cultura, el primer nacido. ¿Por qué? Porque el primer nacido era el responsable de la familia en ausencia del padre o en su muerte. Así que el primogénito era el que aseguraba el futuro, la continuidad, los planes de esa familia estaban en manos del primogénito. La herencia, todo era de él, era el más importante. El Señor dice, el más importante es mío, lo más importante soy yo. Dame tus planes, dame tu futuro, ponlo en mi mano, conságramelo a mí. Perpetúa para tu familia y para siempre las prioridades y que yo soy el primero. Yo soy lo primero, lo más importante es mío porque yo soy el que te saca de la tierra de Egipto. Todo eso está en la Pascua metido. Bien, cuando Jesús viene en aquella noche, lo que llamamos la cena, Jesús se dispone a celebrar la Pascua, esta festividad con los suyos. Y todas estas cosas están implícitas, por ejemplo, el Cordero. ¿Quién es el Cordero en el Nuevo Testamento? Es Jesús. Hay un versículo, de hecho, Juan el Bautista, que es en el capítulo 1 de Juan, en el versículo 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero. Jesús es el simbolismo de la Pascua que salva al pueblo de Israel y lo saca. En nosotros es Cristo, Jesús es el Cordero de Dios. Eso está totalmente ligado. Dios no es un Dios que hace las cosas como se le van ocurriendo. Ahí está hilvanado de una manera que solamente se le podía haber ocurrido a él. Jesús es el Cordero sin mancha, adulto, sin defecto, que muere para salvarnos. Es Jesús. La sangre, por ejemplo, que dice que en el dintel de la puerta tenían que poner la sangre de ese cordero. ¿Qué sucede en el Nuevo Testamento? Dice en 1 de Pedro 1, 18 y 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Por lo tanto, aquel cordero que se ponía su sangre en el dintel, es Jesús, es la cruz. No es que Jesús viniera y hiciera un benefactor, como decíamos el otro día estudiando Romanos 5 en la escuela bíblica. Si Jesús hubiese venido para ser un benefactor, pues hubiese hecho obra social toda su vida, hablábamos el otro día. Hubiese ayudado a la gente, hubiese multiplicado panes y peces toda su vida. No hubiese sido necesaria la cruz. Pero es su sangre, es Jesús viniendo, no de cualquier manera, sino a morir en la cruz y a derramar así tenía que ser. Y está en la Pascua, está en la cena. El tema de la congregación. Cuando dice que toda la congregación tenía que estar ahí presente, eso está implícito también, dice la Biblia en Mateo 18, 20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Mis hermanos, la importancia de la congregación está implícito en el pacto.
Que la salvación sí es algo personal, pero que la relación personal con el Señor se equilibra con la iglesia, con la congregación, que Dios ha provisto una salvación personal para cada uno, pero para ser vivida en el marco de la comunidad y de que como congregación le sirvamos, es lo que Jesús estableció. Y podríamos mencionar versículos que nos hablan de esto, de la importancia de estar juntos en Él. Hemos sido rescatados por el Cordero, por su sangre, como congregación también. Los panes sin levadura. Fijaros este versículo en 1 Corintios 5, del 7 al 8. Jesús y el Nuevo Testamento nos dicen muy claramente el simbolismo de la levadura. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Qué importante que venimos a Jesús con lo que somos, tal como somos. No hinchados con nuestra mente carnal, no con ningún mérito que podamos nosotros traer, no con apariencias. Jesús lo que más apuntó de los fariseos era su falta de sinceridad. Tal como eres, ven, porque tal como eres el Señor te ama, tal como eres el Señor muere por ti, tal como eres su sangre te cubre, tal como eres te acepta, te ama, te quiere transformar y se compromete contigo a transformarte, no porque traigas grandes aportaciones, sino por lo que Él va a aportarte a ti, que vengas tal y como eres. De hecho, algo que el Señor no soporta es la hipocresía. Y más que la hipocresía, la levadura habla del pecado. Es el pecado, lo que su sangre nos limpia y que vivamos como masa pura, nueva, limpiada por su sangre, apartados del pecado. Y después, por ejemplo, esto de que comían de pie, rápido, apresuradamente, porque tenían que salir de Egipto. ¿Qué crees que significa eso para nosotros? Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice, vuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿De qué nos sirve aferrarnos aquí a cosas materiales cuando esto es efímero, de corta duración? Del mismo modo que los israelitas no encajaban en Egipto, nosotros no encajamos aquí, en este marco, en esta sociedad, en este mundo. Nuestra ciudadanía, mis hermanos, está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Alguien puede decir amén a eso? Por eso yo creo que la iglesia no tiene que entrar en política, fíjese. Es una de las cosas que entiendo yo, y no digo que no tenga que no deba haber cristianos políticos. Ojalá Dios nos dé a muchos hombres de Dios en puestos de autoridad. Pero digo que la iglesia como tal, y esto es algo que hemos aprendido y que seguimos aprendiendo, la iglesia como tal, Dios nos ha llamado a evangelizar al mundo, no a enredarnos en otro tipo de cosas. Que Dios nos ayude a vivir sosegadamente, sanamente, a aportar, a ser buenos ciudadanos donde estamos, pero a entender en todo momento que no somos ciudadanos de este sistema. Somos ciudadanos de un nuevo sistema que el Rey de Reyes implantará un día. Ya somos ciudadanos de otro reino. Por lo tanto, cíñete los lomos y come apresuradamente. No te aferres a nada, porque se va a quedar todo. Se va a quedar todo. Siembra lo eterno, lo que permanece para siempre, ¿no? Y luego este otro tema del primogénito, de darle a él la prioridad. Está implícito. A los israelitas ya el Señor les pedía que lo más importante de sus vidas se lo dieran a Él, que Él fuera lo prioritario en sus vidas, que Él fuera lo más importante para ellos. Así lo dice en 2 Corintios 5:15, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ese es nuestro legado. Ese es nuestro legado. Eso es lo que Jesús, cuando Jesús celebra la Pascua, todo eso está en el ambiente judío, de lo que ellos recuerdan. Ellos están celebrando un recordatorio de que Dios los sacó con mano poderosa de Egipto. Ahora viene Jesús y celebra esta Pascua con sus judíos, pero le da un vuelco total a la situación. Y que me gustaría que lo leyerais en Mateo, en el capítulo 26,
del 17 al 25, he escogido este pasaje del relato de la cena del Señor. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Él dijo: id a la ciudad, a cierto hombre, decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Era costumbre para ellos, los que vivían en Jerusalén. Había mucha gente que venía a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y era costumbre que si a alguien le decían: no tenemos dónde ir, nos gustaría celebrar en tu casa, tienes un sitio para nosotros. Si tenía sitio, estaba obligado a cedérselo para que celebraran esa Pascua, porque era una normativa perpetua sobre Israel. Así que le dicen a este hombre, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, porque la Pascua se celebraba en pie, pero después de que habían comido el cordero, según las especificaciones, después venía la cena. ¿Vale? Entonces, después de haber tomado la Pascua, en la que cada uno podía comer un poco después lo que había, después de haber cumplido. Y se entiende que es en este contexto, cuando ahora ya están comiendo, mientras comen, ya han celebrado esa Pascua. Mientras comían, Jesús dice: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y le dijo: tú lo has dicho. Hermanos, esto que hemos hablado hasta ahora son elementos que están implícitos ahí en la Pascua y que de alguna manera podemos rastrear el simbolismo de lo que está pasando. Pero esto que sucede ahora ya no es implícito, es algo explícito que Jesús dice. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, además de todo ese contexto, que es riquísimo para nosotros y que no podemos ignorar y que está ahí, ¿por qué celebramos la Santa Cena? Muy bien, muy bien. Hay 3 puntos simplemente, y con esto termino y vamos a celebrarla. Hay 3 puntos solamente. El primero de ellos, lo que Jesús hace en este momento, es darle un significado totalmente distinto, mantener la cuestión de la celebración, pero lo que Jesús hace es establecer en ese momento el nuevo pacto. Hasta entonces ha habido un pacto antiguo. Cuando Jesús establece este momento, es el pacto nuevo. Él dice: lo que está a punto de pasar ahora cambia la historia totalmente. Y se establece un nuevo pacto en mi sangre. Un nuevo pacto en el que no es la sangre de ningún cordero. Hasta ahora era un cordero, a partir de ahora soy yo. Hasta ahora era la sangre de un animal que os sacó de Egipto, pero ahora es mi sangre. Hasta ahora era por una serie de normativas, ahora es por fe en lo que yo hago por vosotros. A partir de ahí se establece algo nuevo. Hasta ahora era exclusivo del pueblo de Israel, a partir de ahora es para todo aquel que cree. Lo que sucede en ese momento, Jesús, los que son judíos y siguen siendo judíos, siguen celebrando su Pascua, de que salieron de Egipto. Los que somos cristianos no celebramos la Pascua, celebramos la cena. Celebramos el nuevo pacto, eso es lo que se llama el nuevo pacto. Jesús muere, está a punto de morir por ellos y les está anunciando: señores, no tiene sentido, ya, hasta aquí esto ha cumplido un tiempo, pero a partir de ahora es otra cosa. Cambia totalmente y aún se tiene que desarrollar y aún tiene que nacer la iglesia y aún tienen que venir los apóstoles y los Pedros y los Pablos y la enseñanza y la doctrina, y que aprendamos y que sepamos lo que es iglesia y que aprendamos a funcionar y que aprendamos a convivir bajo este nuevo régimen, porque es algo nuevo que se está estableciendo en ese momento. Pero el punto de partida es la cruz. Con todo el simbolismo del Antiguo Testamento de pronto adquiere sentido. De pronto es cierto que todo lo que vivieron en el AT, en el Antiguo Testamento, ¿por qué un Dios tan...? Vamos a ver, pero ¿por qué tenemos que hacer? ¿Pero por qué hay que matar al cordero? ¿Por qué hay que ponerle la mano en la cabeza? ¿Por qué hay que verter la sangre? ¿Por qué hay que cubrir el din? Todo, de pronto, es verdad que todo era sombra de lo que había de venir. Todo se proyectaba de forma simbólica hacia lo que iba a venir. Por eso el Antiguo Testamento siempre tiene que ser interpretado a la luz del Nuevo. El Nuevo es el que le da sentido a todo. El nuevo pacto. Primer punto, en la Santa Cena Jesús está estableciendo el nuevo pacto. Segundo punto, Jesús está diciéndoles: si hasta ahora repetíais anualmente la Pascua, a partir de ahora repetid anualmente esto. Recordar. Si antes recordabais al ángel de la muerte que pasó y que como familias pusisteis la sangre, a partir de ahora recordarme a mí. Yo soy el Cordero.
recordadme a mí. Yo soy el centro. Ni siquiera dijo recordad mis palabras, ni siquiera dijo recordad mis milagros, mis enseñanzas, recordadme a mí. Recordadme a mí. Y recordadme con pan y vino. No con un cordero que hay que matar, que sea con un año, que es sin defecto, que hay que tal, no sé qué, que la sangre, que no. Eso está hecho. Recuérdame con cosas tan asequibles, tan accesibles para todo el mundo. ¿Quién no puede acceder al pan hoy? ¿Quién no puede juntarse con su familia y comer pan? No es un estofado tremendamente guisado y con unas instrucciones específicas y difíciles. Jesús hace lo difícil fácil, Él hizo lo difícil. Y ahora solo nos dice, recuérdame y hazlo. Hazlo cada vez que os reunáis. Implica periódicamente. No dejéis de hacerlo. Y mis hermanos, esta es la festividad, la única festividad que Jesús estableció. Como recordatorio. Nadie debería perdérselo nunca como iglesia. Jesús dijo que lo hiciéramos. Aquel que siente o piensa de alguna manera, como yo he oído alguna vez, no, nosotros no celebramos la Santa Cena porque eso es religiosidad. Escúchame, no es religiosidad. Si tú entiendes la Santa Cena como religiosidad, si entiendes el culto como religiosidad, si entiendes el devocional diario como religiosidad, no has entendido que lo que Jesús establece es que le recordemos. Necesitamos recurrentemente recordarle. Hay demasiados elementos a nuestro alrededor que nos hacen olvidarle. Hay demasiadas cosas en la vida, en el mundo, en el trabajo, en las vicisitudes del día, en la familia, en las relaciones, que nos hacen pensar en nosotros, en nuestros planes, en el de más allá, en lo que el otro ha dicho, en lo que a mí me agrede, en lo que yo puedo hacer, en lo que no debo hacer, en cuál es mi derecho, cuál es mi obligación. Jesús dice, necesitas pararte y recordarme. Párate un momento. Pablo dice a los tesalonicenses que procuréis estar tranquilos, que procuréis abstraeros de lo que está, porque vivimos en un mundo, mis hermanos, que nos afecta, que nos abduce, que nos dice tantas cosas, hay tantos, y vivimos en la era de la información, de la mega información, y recibimos mensajes desde todos los lados. Jesús dice, por un momento corta todas las antenas, céntrate, recuérdame a mí, es fácil, pan y vino. El pan es mi cuerpo. Cuando tomes el pan, acuérdate que este cuerpo fue roto por ti. Cuando tomes el vino, recuerda que mi sangre fue derramada por ti. Y te aseguro que lo menos importante ahora mismo es si el pan es de centeno, si es integral, si es francés, si es de Bimbo o si es la oblea esta que dan. Te aseguro que lo menos importante es si el vino es de un Rioja o si es un... En serio, me cansan ese tipo de discusiones. Es recordar a Jesús. Para mí, clarísimamente era vino. Pero no voy a discutir eso con nadie ni voy a matar por eso. Quiero recordar a Jesús. Y quiero recordarle con pan y vino en medio de la congregación. Porque es un momento, como decía José Luis Santavert, es un momento sacro. Y yo no soy católico. Y esto de los sacramentos me produce problemas. A veces no hay ningún instrumento que me haga más santo. No lo hay. Pero esto es un recordatorio de Jesús que yo necesito. Y Él dijo que lo hiciéramos. Él dijo que lo hiciéramos, nadie debería dejar de hacerlo. Y en tercer lugar, y tercera cosa explícita, aparte de todos los simbolismos que hemos hablado, la tercera cosa explícita que veo aquí, es algo que me conmueve. Jesús les lleva a examinarse. En medio de todo el proceso, Jesús les dice, uno de vosotros me va a entregar. ¿Cuántos sabemos aquí que Jesús amaba a los discípulos? Que Jesús quería lo mejor para ellos. Porque un psicólogo o alguien que analice esto un poco de fuera dice, hombre, ¿cómo les metes esta inseguridad en el cuerpo de que empiecen, ya bastante mal lo están pasando, para que encima les pongas esta duda de a ver si va a ser alguno de ellos? Jesús los ama y lo que Jesús les está diciendo es lo que necesitan escuchar. Él, que es la verdad, que nunca ha mentido, les dice, uno de vosotros, como uno de nosotros, que estamos aquí, medio escondidos, que te amamos, que estamos dentro, uno de nosotros, Jesús dice, ciertamente, uno de vosotros me va a entregar. Y Jesús sabe todo, Jesús controla todo y sabe exactamente quién es. Y le preguntan, ¿y quién es? Y él dice, el que moja el pan en el plato conmigo. Hablábamos esto no hace mucho. ¿Tú te crees que Judas fue el único que mojaba el pan en el plato si todos mojaban? Me queda muy claro que ellos mismos, de hecho lo dice, ellos no entendieron lo que decía.
Me da la sensación de que es entre Jesús y Judas, y los demás, como muchas veces dice, tienen velado el entendimiento, no se enteran de que es él, porque es algo. Jesús le dice, vete y haz lo que tengas que hacer, hazlo. Sucede entre ellos, pero Jesús no les despeja la curiosidad de a ver quién es, igual que tampoco a nosotros nos es dado andar examinando a ver quién es él, quién es. No, lo que Jesús dice es uno de vosotros, y a lo que les lleva es les planta la inseguridad de que a ver si no voy a ser yo. Seré yo. Soy yo, maestro. Les lleva y les obliga a un autoanálisis. Les obliga a un autoanálisis. Sí. ¿Eres mío? Sí. ¿Perteneces a este cuerpo? Sí. Pero uno de vosotros me va a entregar, mira que no seas tú. Y no hay nada más cristiano que autoexaminarse. Y al final es lo mismo que recoge Pablo. Cuando venís a la cena del Señor, examínese cada uno. Porque necesitamos autoexaminarnos. Y eso, mis hermanos, es la Santa Cena. Eso es la Santa Cena. Cuando ahora nos acerquemos, y lo hacemos ya, por favor, pido a los ancianos y a los que nos ayudan, los sugieres, pasen por favor y tomen su lugar para servirnos. Mientras ellos ocupan su lugar y los músicos también nos ayudan para terminar. Hermano, quiero leer lo que escribe entonces al final Pablo en 1 Corintios 11. Y dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y tiene sentido. Pablo recibe algo y lo enseña a los hermanos. Les dice esto, el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Después de la Pascua y de cumplir con toda la ley, da un giro y toma pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Nuestra costumbre es participar de esto cualquier persona que nos visita. Y en todos juntos como cuerpo y cualquiera que nos visita. Nuestra costumbre es que hasta que no pasen por las aguas del bautismo no se participe de ello. ¿Por qué? Precisamente y probablemente por esto. Es una tradición evangélica. Probablemente por eso, porque Pablo dice no se debe tomar indignamente, no se debe tomar sin discernir lo que esto es realmente, no se debe tomar sin pertenecer, sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo y sin este elemento del autoexamen. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo tanto, la Santa Cena del Señor, la Cena del Señor, que para nosotros no es una cena, es una participación de pan y de vino en las formas en que lo estamos presentando. No sé exactamente qué tipo de pan es, y sé que es zumo de uva, en este momento. En otros momentos lo hemos hecho con vino. Créeme, para mí lo importante no es eso. Ni siquiera es un ritual que de alguna manera los evangélicos no creemos en la transubstanciación, de que el pan es exactamente el cuerpo de Cristo. Son símbolos, no nos engañemos, lo que nos salva es la fe en lo que Jesús hizo por nosotros. Pero Jesús, esto es un momento sacro, sí lo es, porque estamos recordando a Jesús. No hay nada más importante que recordar en la vida que Jesús. Y no sé cuántas veces a lo largo del día o de la semana lo recuerdas, pero ahora es momento de pensar en Él. Ahora es momento de pensar en Él. Pensando en Jesús, recordando a Jesús, suceden cosas. Al tomar el pan piensa en que Él dio su cuerpo. Al tomar el vino piensa que Él derramó su sangre por ti. No dejes que otra cosa suceda. Y cantamos y todo esto es para
para centrarnos aún más en Él, cierra tus ojos y adórale, porque es para Él, ¿no? Es para Él. Y el tercer elemento, no te lo pierdas, examínate, autoexamínate. Deja de mirar al otro, deja de pensar en si esto le viene muy bien a mi cuñado. Espero que lo esté escuchando. No te autoriza en ningún momento el Señor a examinar a tu cuñado. Te autoriza el Señor y te pide que te autoexamines. Lo que Él te dice es para que te preguntes, ¿soy yo? Es por mí. Es muy personal. Y es en la congregación, es aquí. Por lo tanto, pongámonos en pie, por favor, y vamos a orar. Y vamos a participar así del pan y del vino. Señor, gracias. Gracias por estos elementos. Gracias por este momento de recogimiento en el que te cantamos, te alabamos, te adoramos. Expresamos nuestra alabanza y nuestra adoración con libertad a ti. Y lo hacemos en el contexto de esta participación, esta celebración, con estos símbolos, el pan y el vino. Los bendecimos, Señor, bendecimos este pan y este vino. Y pedimos que te glorifiques en medio nuestro, Señor, que te hagas real, muy real en cada uno de nosotros. Nos lleves a examinar nuestra vida. Sería una iglesia diferente, sería un mundo diferente si nos autoexamináramos más a la luz de tu palabra, Señor. Y queremos hacerlo. Queremos, al acercarnos a tu cruz, traer nuestro corazón y autoexaminarnos delante de ti, Señor. Te adoramos, te bendecimos y tomamos este pan y este vino en memoria tuya, Señor, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es mi sangre, dada por ti, dándote todo, haciéndote libre. Toma y bebe, y cuando lo hagas, hazlo en amor por mí. Este es mi cuerpo dado por ti. Este es mi cuerpo, dado por ti, dándote todo, haciéndote libre. Toma y come, y cuando lo hagas, hazlo en amor. Una vez más vamos a cantarlo. Esta es mi sangre y este es mi cuerpo. Cántalo. Esta es mi sangre, dada por ti, dándote todo, haciendo